tema, vamos a hablar de unas comparaciones entre el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje, pero primero vamos a dedicarnos a nuestro examen final. Bien, habrán preguntas de esta naturaleza. La huelga legal se presenta en el ámbito huelga legal. ¿En qué ámbito se presenta? La respuesta es en el deber ser. En la huelga, cuando es legal, maestros, maestras, me estoy refiriendo a normativa. El juez califica normativa y normativa es el deber ser. Esa es la respuesta. Para que se declare la huelga legal, se debe de cumplir con el Código de Trabajo, obviamente, pero ¿en qué sentido? Pues se deben de cumplir todos los requisitos legales. Esa sería nuestra respuesta, todos los requisitos legales. Una huelga de hechos, maestros, también se le denomina, a la huelga de hechos se le denomina como ilegítima. Una huelga de hecho es ilegítima porque no cumple con ningún requisito legal de ninguna naturaleza. Entonces es ilegítima porque no cumple con los requisitos legales. En este sentido, la respuesta es: una huelga legítima es sinónimo de una huelga ilegítima. La huelga se declara legal ¿por quién? Pues obviamente por el juez de trabajo. La calificación de una huelga justa se analiza por el juez. ¿Desde qué ámbito es una huelga justa? La respuesta es desde los hechos controvertidos. Hechos controvertidos. Es decir, el conflicto laboral se puede declarar justo. Una huelga es justa desde los hechos controvertidos porque el juez, maestros, maestras, analiza si se han vulnerado por parte del patrón en normas sustantivas, el fondo del asunto. Una huelga es justa por ello, porque se analiza desde los hechos controvertidos. Esa es la respuesta, hechos controvertidos. La probanza de los hechos controvertidos por los trabajadores está dirigida a que el juez declare. ¿Qué tiene que declarar? Pues obviamente, si los trabajadores han aportado prueba para que sobre el conflicto laboral, sobre los hechos controvertidos, pues le han de pedir al juez que la huelga se declare justa. Esa es la respuesta, una huelga justa. Para eso va dirigido la prueba respectiva. La huelga de hecho, ¿por qué se caracteriza? La huelga de hecho, ¿por qué se caracteriza? Porque obviamente no se ha judicializado el conflicto. Es decir, la huelga de hecho la desconoce el juez. Entonces, la respuesta es: no se ha judicializado el conflicto. En este sentido. Así vamos con las preguntas de su examen final. Veamos. ¿Qué artículo de la Constitución se refiere al paro? De la Constitución. ¿Qué artículo constitucional? La respuesta es el artículo 104 de nuestro texto constitucional. Allí está plasmado el paro. En la Constitución se exige que se agote un procedimiento para que se declare un paro. ¿Qué procedimiento se refiere en la Constitución entonces para iniciar un paro? Nuestro texto, nuestra Carta Magna, establece el procedimiento de la conciliación. Así es la respuesta, la conciliación. El paro legal es la suspensión del trabajo, obviamente. Pero ¿quién ordena esa suspensión?
El patrono. El patrono es quien la ordena. Si el patrono utiliza coacción, si utiliza violencia contra los trabajadores en un paro, pues ¿qué responsabilidad tendría el patrono frente a esas acciones? Pues tiene una responsabilidad de carácter penal. Coaccionar, amenazar a los trabajadores durante el paro conlleva responsabilidad penal, maestros. Es decir, podría haber incurrido, cometido uno o varios delitos en contra de los trabajadores. La respuesta entonces es responsabilidad penal. El propósito exclusivo del paro patronal, ¿qué es lo que se defiende con el paro patronal? Pues se defienden intereses económicos, exclusivamente económicos, en ese sentido. ¿Qué clase de patrono tiene prohibido ir a un paro? Había dicho que pueden hacer la parte patronal, puede hacer el paro respectivo, pero existen excepciones. Y una de esas excepciones es aquel patrono que dirige hospitales. Esa es la respuesta. Hospitales. Hay más, existen, pero en este tipo de preguntas solo hay que tomar nota que son los patronos de hospitales no pueden ir a un paro. En este orden de ideas. Seguimos con la clase pasada. El arbitraje potestativo, perdón, se recuerda que hablamos de dos arbitrajes. Un arbitraje potestativo, voluntario, y un arbitraje compulsivo, que es obligatorio. Pues bien, el arbitraje potestativo tiene un carácter de voluntario. Es voluntario, esa es la respuesta. El arbitraje potestativo es voluntario. Ahora bien, contrario a ello, el arbitraje compulsivo se debe a que el Estado, la ley, el código de trabajo, por decirlo así, la respuesta es, lo exige al patrón, a los trabajadores bajo ciertas condiciones. Es decir, el arbitraje compulsivo obligatorio lo establece, lo impone la ley al patrón, a los trabajadores. Se lo exige, es la respuesta. Lo exige al patrón y a los trabajadores. En el arbitraje voluntario, maestros, se ha de nombrar a delegados, tanto del patrono como del trabajador. ¿Qué número de delegados se nombra en el arbitraje voluntario? La respuesta es 3 delegados por cada una de las partes. 3 delegados del patrón, 3 delegados de los trabajadores, más el juez. Entonces el tribunal de arbitraje estaría compuesto por 7 personas. Pero la respuesta es 3 delegados por cada una de las partes. El arbitraje forzoso, el compulsivo, se impone debido a qué? ¿Cuál es el factor esencial del arbitraje compulsivo o el forzoso? Pues la respuesta es porque existe una gravedad del conflicto. Gravedad del conflicto sería la respuesta de por qué el arbitraje forzoso se impone. En ese sentido, bueno, terminado, maestros, todos los trámites previos por parte del juez, ¿en qué tiempo debe de integrar el arbitraje el juez de trabajo? ¿Cuántas horas deben de transcurrir para que el juez de trabajo integre ese tribunal de arbitraje? La respuesta es 24 horas.
24 horas. No se vayan a perder. Sencillo la respuesta. 24 horas como un día. Prácticamente 24 horas. Y bueno, vamos a hablar un poco entonces, sigamos con las preguntas. En el arreglo directo, ¿quiénes solucionan el conflicto, maestros? Pues la respuesta es exclusivamente solo el patrón y los trabajadores. Exclusivamente. Por eso es arreglo directo. Ellos solucionan el conflicto. Sin embargo, en otra pregunta, ¿cómo se llama la persona que tanto el trabajador como los patrones pueden invitar en el arreglo directo para solucionar el conflicto? Pues bien, en este sentido, la persona que invitan, si es que lo desean, no es obligación, en el arreglo directo, es el llamado amigable componedor. Esa es la respuesta. La persona que invitan tanto el patrono como los trabajadores para solucionar el conflicto en el arreglo directo es el amigable componedor. Asimismo, vamos a preguntarles el número total de delegados, tanto del patrono como de los trabajadores, que intervienen en la conciliación. ¿Se recuerdan? La conciliación es esa modalidad de poder solucionar el conflicto. Y bueno, hay delegados del patrono, hay delegados del trabajador. En ese sentido. Y el total de los delegados, entonces, tanto del patrono como del trabajador, son 6 delegados, 3 y 3. ¿Recuerdan? La respuesta es 6 delegados. 3 del trabajador, 3 del patrono, en la conciliación. De preferencia, puede intervenir un abogado, maestros, para asesorar a las partes en el arbitraje. Sí, pueden en el arbitraje. La respuesta es sí. En el arbitraje puede, no es obligación, puede estar presente un abogado para asesorar a las partes en el arbitraje. Asimismo, en el arreglo directo es necesario realizar un pliego de peticiones para entregarle al juez. Es una pregunta. Maestros, en el arreglo directo es obligación elaborar un pliego de peticiones y se lo vamos a entregar al juez. Obviamente, esas peticiones obran en el conflicto laboral, por supuesto. ¿Es necesario en el arreglo directo ese pliego de peticiones? La respuesta es no. En el arreglo directo, no. No se realiza ningún pliego de peticiones para entregar a nadie en este orden de ideas. Entonces, vean, maestros, en esa línea va nuestro examen final. Y el Tribunal de Arbitraje dicta un laudo arbitral. ¿En qué plazo el Tribunal de Arbitraje debe de dictar la sentencia o laudo arbitral? Pues lo tiene que dictar en los 15 días siguientes a haber conocido todo el conflicto respectivo. Como podrán ver, las preguntas son sencillas, no tenemos absolutamente nada de exclusivo. Y ahora sí me voy a dedicar a la sesión 16 para su servidor. Y ya pues el próximo sábado tengo entendido que ustedes ya tendrán, si estoy bien, su examen final. Veamos. Unas comparaciones, ahora me retiro del examen, ya lo expliqué. Vamos a tener unas comparaciones entre el arreglo directo, entre la conciliación y entre el arbitraje. Son comparaciones. Brevemente las vamos a explicar porque ya fueron analizadas. Prácticamente en este semestre fue todo de coalición, de conciliación, de arreglo directo, de arbitraje, porque así nos lo marca
el programa de estudio, no me puedo apartar de ese programa. Pues bien, el arreglo directo, en el arreglo directo, el conflicto se presenta exclusivamente entre el patrón y los trabajadores. Ellos, sin amigable componedor, sin juez, sin inspector de trabajo, pues han de solucionar el problema. Es obvio. Si el problema se está presentando, el conflicto laboral se está presentando en la empresa, lo primero es el diálogo, el consenso en el arreglo directo. En la conciliación surge porque puede provocarse una huelga o un paro del patrón, huelga de los trabajadores. Y ante la amenaza de un no hubo arreglo directo, no existió. Entonces, como no existió el arreglo directo, nos trasladamos a la conciliación. Ya vamos a ver por qué. Ya la conciliación, veamos un punto importante. En el arreglo directo, un grupo de trabajadores llega a la oficina del patrono y le hace un planteamiento del conflicto. Y ahí comienza el diálogo, el gerente, el representante legal, el propio patrono, y lo pueden solucionar, por supuesto. Pero sucede que no llegan a un arreglo directo, no hay solución. Entonces, ya existe un peligro, si existe un sindicato, que podría darse una huelga, o bien los patronos podrían irse al paro. Entonces, ya con esa amenaza latente, nos estamos trasladando al tema de la conciliación. Ya lo vamos a explicar. Porque en la conciliación, maestros, se designan a 3 delegados, tanto los trabajadores como de los patronos, del patrón, que serían 6, ya lo hice en la pregunta, para resolver el problema. Vean, ya en la conciliación es un tema más formal. En tanto que en el arbitraje puede ser y debe ser, en el arbitraje debe ser acordado por las partes en un documento previo. Ese arbitraje puede ser voluntario, ese arbitraje debe ser o podría ser compulsivo, obligatorio en este sentido. Pues bien, sigamos. En el arreglo directo, ya lo había indicado en una de las preguntas, puede intervenir un amigable componedor que ha sido invitado por las partes. Ese amigable componedor, maestros, no necesariamente tiene que ser un juez, no necesariamente tiene que ser un inspector general de trabajo. Puede ser cualquier persona que ayude a solucionar el conflicto. Incluso, se me ocurre, podría ser un abogado independiente, que no ha trabajado con el patrono, no ha trabajado con los trabajadores. Podría ser una persona honorable, ¿por qué no? Para ayudar a solucionar el conflicto. Puede ser cualquier persona, en el arreglo directo. Pero en la conciliación, ya lo he repetido varias veces, ya se tiene que nombrar a 3 delegados de los patronos, de los trabajadores. Y tanto en el arreglo directo como en la conciliación, pues no es obligación un abogado, no lo es. En el arbitraje, oigan bien, en el arbitraje posiblemente pueda ya intervenir un abogado, porque ya el arbitraje es un tribunal. En la conciliación no existe tribunal, en el arreglo directo no existe tribunal, como estamos hablando. Bueno, pues bien, en el arreglo directo, el conflicto no se judicializa. ¿Qué quiero decir con ello? Que el arreglo directo se presenta el conflicto, tanto el patrono como los trabajadores dialogan, llegan a un consenso, no hay abogado, no hay juez. Es una plática, si ustedes quieren llamarle informal. ¿Informal en qué sentido? No que se van a poner
a almorzar, a desayunar. Claro que podría ser un detalle muy interesante, que en un desayuno de la empresa, pues hablen el problema, por ejemplo. Pero informal me refiero a que no estamos con el código de trabajo puntualmente un juez, un abogado, un inspector general. No, sencillamente, mire, señor patrono, sucede esto y esto, y en un ambiente amigable. No hay juez en el arreglo directo. En la conciliación, sí, se elabora un pliego de peticiones de las inconformidades que se le hace llegar al juez. Lo mismo sucede en el arbitraje. También las partes por escrito en el arbitraje le entregan al juez los puntos de discordia. Entonces, en la conciliación, sí hay un pliego de peticiones, de inconformidades. En el arbitraje, sí existe ese escrito de inconformidades que se le entrega al juez. En ese sentido. Ahora, vamos nuevamente a la conciliación. Regresemos a la conciliación en este sentido. En la conciliación, perdón, en el arreglo directo, mmm, surge un comité ad hoc. Este comité ad hoc está integrado por 3 trabajadores en el arreglo directo. Obviamente, el arreglo directo podría llegar todo el grupo de trabajadores. No está prohibido. Todo el grupo de trabajadores pueden llegar a un arreglo directo con el patrón. Pero el Código de Trabajo nos indica que para que exista orden y no un desorden en peticiones que van a hablar, pues que lleguen 3 trabajadores a hablar con el patrón. Aceptable. Hay negociación extrajudicial. Entonces, estos 3 trabajadores plantearán sus inconformidades al patrono en un clima tenso en un clima de caballerosidad, de un clima aparentemente de armonía, pero son 3 en el arreglo directo. Ya ven que en la conciliación son 6. En el arbitraje son 7. En la conciliación son 3, 3 y 3. En el arbitraje son 7. ¿Por qué 7? Porque está el juez. Ahí estamos. Entonces, un comité ad hoc en el arreglo directo. También, veamos, eso es el arreglo directo. El comité ad hoc, 3 personas, 3 representantes de los trabajadores. En el comité ad hoc. No hay juez, no hay abogado, no hay inspector general de trabajo. Podría invitarse a un amigable componedor si se quiere. De lo contrario, no. Se arregla en la empresa, pero no hay presencia de juez en el arreglo directo. En la conciliación, ya lo dijimos, si se presenta un pliego de peticiones, son 6 las partes que 3 y 3 delegados de los patronos de trabajadores. Y ahora bien, en la conciliación, maestros, puede ser el inicio para negociar en la conciliación un pacto colectivo de condiciones de trabajo. La conciliación sirve para negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. En ese sentido. Y obviamente, para llegar a este punto de conciliación, se tuvo que ver agotado el arreglo directo. Lo voy a explicar. Existe no un conflicto, no hay conflicto, sencillamente no existe en la empresa. Sencillamente nosotros trabajadores queremos negociar con el patrono un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces nombramos en el arreglo directo 3 delegados comité ad hoc.
pero no hay conflicto. Señor patrono, nosotros queremos con usted negociar, ya es momento de hacerlo, por ejemplo. Tenemos ya 3 años sindicato, pero no tenemos un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y entonces venimos en el arreglo directo a negociar con usted que iniciemos los trámites de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y el patrón dice, no, yo no estoy aceptando ningún pacto colectivo. Ahí ya se cerró la negociación en el arreglo directo. Entonces nos vamos a la conciliación. Y cuando ya estamos en la conciliación, ya nombramos 3 representantes del patrono y tiene que nombrarse 3 representantes del patrono. Ya existe juez en la conciliación y le hacemos llegar nuestro pliego de peticiones. ¿Y cuál es la petición principal? Que el patrono se está negando a negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Fíjense, en la conciliación. Y si no existe arreglo en la conciliación como tal, entonces no quieren un arbitraje voluntario, entonces el arbitraje compulsivo es porque existe un grave conflicto que puede generar la huelga. Y entonces nos vamos al arbitraje. Ya el arbitraje, ya el juez como tal, recibe el escrito de las inconformidades y el juez de trabajo ya conforma el tribunal de arbitraje. Vean cómo se va de menos a más. Menos el arreglo directo, lo intermedio, la conciliación. Y el final ya serían un tribunal de arbitraje, que tendría que conocer el tema respectivo. El comité en el arreglo directo, el comité de 3 personas, el comité ad hoc en el arreglo directo, es obvio que le va a comunicar al patrono las inconformidades, le ha de indicar las quejas respectivas. El comité ad hoc en el arreglo directo, en el cual no existe juez, ya lo he indicado, no existe inspector general de trabajo, no hay amigable compoleor, porque no lo necesitan las partes. Y empiezan a hacer esa negociación en el arreglo directo, entre ellos, en la empresa, negociando algunos problemas. En la conciliación, en un momento determinado, el conflicto lo conoce el juez con 3 delegados y 3 delegados, pero los 3 delegados del patrono, los 3 delegados de los trabajadores no forman tribunal en la conciliación, no. Los 3 y 3 son, por decirlo así, sujetos procesales del patrono, del trabajador, pero no conforman ningún tribunal en la conciliación como tal en ese sentido. De momento, recibo yo juez las peticiones. Yo soy el juez y digo, bueno, y hay 3 delegados, pero todavía no hay ningún tribunal. No lo existe. Bueno, entonces leo el sistema. En el arreglo directo, maestros, maestras, en el tribunal de arbitraje se recibe prueba. En el tribunal de arbitraje. Y se tienen 15 días para recibir prueba en el tribunal de arbitraje. En la conciliación, de momento, no hemos recibido prueba. En el arreglo directo no existe prueba. En la conciliación, de momento, no tenemos prueba. En el tribunal de arbitraje sí se señalan 15 días para recibir prueba respectiva. Bueno, vámonos al arreglo directo. Si en el arreglo directo no hay solución del conflicto, nos remitimos a la conciliación, ya lo dijimos.
En este sentido, en el arreglo directo, maestros, no hay sentencia. Obviamente que no lo hay. No hay sentencia. Y bueno, ¿qué sucede con el arbitraje? Perdón, en el arreglo directo no hay sentencia. En la conciliación existe sentencia. No, en la conciliación no existe sentencia desde ningún punto de vista. Porque en la conciliación, maestros, maestras, el tema es que en la conciliación con sus delegados, como tal, 3 y 3, el juez recibió las peticiones y entonces si el juez dice, sí, esto es problema laboral, esto no es una conjetura, esto no es una suposición, no es un chisme, por decirlo así, y entonces ya analizado por el juez de trabajo en la conciliación las peticiones, entonces el juez dice, sí, dentro de las 12 horas que yo recibí el pliego de las inconformidades por los trabajadores, pues entonces voy a formar el Tribunal de Conciliación. Entonces, quiero decirles, en el arreglo directo no hay juez. En la conciliación sí hay juez. En el arbitraje sí hay juez. En el arreglo directo se conforma un comité ad hoc, 3 personas, no hay juez. En la conciliación, recibidas las peticiones por parte de los trabajadores al juez o del patrono y analiza si existe una gravedad del conflicto, el juez decide conformar Tribunal de Conciliación, conformado por aquellos 3 trabajadores, representantes de los trabajadores, aquellos 3 representantes del patrón, más el juez. En la conciliación, entonces, sí existe tribunal. 3 y 3 más 1, juez. En el arbitraje, sí existe juez. 3 y 3 más el juez. Así, en este orden de ideas. Y bueno, pregunto, en la conciliación, no obstante que existe juez, tribunal de conciliación, para ser exacto, ¿dicta sentencia? No. En el Tribunal de Conciliación no existe sentencia. Solo existe sentencia en el Tribunal de Arbitraje, el laudo, que se dicta por parte del Tribunal de Arbitraje dentro de los 15 días de haber agotado toda la prueba. Pregunto, ¿en el Tribunal de Conciliación se puede aportar prueba? Sí, se puede aportar prueba, tanto patronos como trabajadores. Pero si no existe conciliación, esa prueba que se aportó en el Tribunal de Conciliación se puede utilizar en el Tribunal de Arbitraje. ¿Existe prueba en el arreglo directo? No. Técnicamente no, porque no hay juez en el arreglo directo. En el Tribunal de Conciliación, ¿hay juez? Sí. ¿Prueba? Sí. En el Tribunal de Arbitraje, ¿prueba? Sí. ¿Existe juez? Sí. En ese sentido. Y bueno, ¿y cuál es la finalidad entonces del Tribunal de Conciliación si no hay sentencia? Pues bien, en el arreglo directo está negociando. Hay un comité ad hoc. No hay prueba, no hay juez, no hay inspector general de trabajo. En la conciliación, el juez primeramente recibió el pliego de peticiones en la conciliación. Formó en las 12 horas el Tribunal de Conciliación. ¿Recibió prueba? Sí. ¿Pero para qué entonces el Tribunal de Conciliación? ¿Cuál es la finalidad? Pues bien, el Tribunal de Conciliación es para declarar legalidad
o ilegalidad de una huelga o de un paro en el Tribunal de Conciliación. Fíjense en dónde llegan. Se declara legal la huelga, se declara legal el paro. El Tribunal de Conciliación podría declarar ilegal la huelga, ilegal el paro. El Tribunal de Conciliación, pero si al final el juez dice no puedo decidir si es legal o ilegal una huelga, o bien yo, juez y delegados, trabajadores del patrón, ambos, los 6, 3 y 3, decidimos no declarar la huelga, sino que por el conflicto, mejor remítase a un tribunal de arbitraje. Y vean hasta dónde llega el tema. Un tribunal de arbitraje conociendo si es legal o ilegal la huelga, si es justa o es injusta una huelga. Ya al final, entonces, maestros, como ven, hay diferencias muy marcadas entre el arreglo directo, entre la conciliación y entre el arbitraje. Ahora bien, el arbitraje voluntario resuelve el conflicto. El arbitraje compulsivo obligatorio por ley podría no llegar a ninguna negociación tampoco. Y entonces, sin el arreglo directo, sin la conciliación, ni en el arbitraje hubo conciliación, tanto el patrono como los trabajadores, entonces, ¿qué sucede? Pues, en la conciliación, el tribunal de conciliación, si no llegó a ningún arreglo, el tribunal les voy a decir el término correcto, el tribunal termina sus funciones allí y se queda únicamente el juez de trabajo. Si en el tribunal de arbitraje tampoco hubo solución, ese tribunal se desarticula, desaparece y se queda exclusivamente el juez conociendo el conflicto laboral, conociendo todo el trámite de una huelga, conociendo todo el trámite de un paro. Es decir, en el arreglo directo no es obligación llegar a una solución. En la conciliación y tribunal de conciliación no es obligación llegar a una solución. Y en el arbitraje tampoco es obligación llegar a una solución. Si estos tres mecanismos fallaron, ya posteriormente solo se queda el juez analizando el problema de la huelga, el problema del paro, si el paro es legal, si es ilegal, si la huelga es justa, si la huelga es injusta, y todo lo que hemos conversado con ustedes. Que si se declaró la huelga legal, el patrón no puede despedir a ningún trabajador. Si lo hace y es ilegal, tendrá que presentarse la reinstalación y todo lo que estudiamos, maestros. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones en este cierre de semestre y gracias por la oportunidad de haber estado con ustedes. Al inicio fue un poquito así como problemática, conflicto, pero negociamos, hubo arreglo directo. Les agradezco mucho, ya ven, el examen va a venir facilísimo, la grabación mañana se las presento a ustedes y gracias por su atención. Pasen un bendecido sábado, cierre de semestre. Obviamente, cuando hemos trabajado en semestres de forma presencial, a esta hora ya nos íbamos a nuestro convivio. Pero como aquí es virtual, pues les mando, ya les dije, éxitos, un abrazo cordial y si Dios nos lo permite, veamos cómo estamos. Algunos de ustedes estarán con su servidor el próximo semestre. De lo contrario, pues les deseo muy éxitos en esta maestría y en su ámbito profesional, por supuesto. Esto suma a la calidad, al ámbito cualitativo del perfil de ustedes, maestros, maestras. Esta es una inversión que esperemos que se reciban en sus créditos académicos y laborales. Muy amable. Entonces cerramos cerramos acá la grabación.
la gestionamos y el día de mañana ya tienen ustedes en su poder la misma. Muy amable. Gracias por su permiso. Muchas gracias.